Muy bien, ya estamos en Facebook Live, estamos grabando. Vamos a dar inicio en esta hora. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tus misericordias, por tu amor, por tu gracia, por la oportunidad que tú nos das de poder reflexionar todo lo que tiene que ver con la pasión de Cristo, el mensaje de la cruz y cómo fue que te manifestaste en amor dando a tu Hijo para perdón de todos nuestros pecados. Al asumir la cruz, en la cual cargaste con con todos los pecados de la humanidad, de antes, de ahora y la que ha de venir. Porque manifestaste tu amor para con todos los hombres, pueblos, razas, culturas. Permítenos no solamente reflexionar en la obra tuya, sino caminar y aplicar a nuestras vidas lo que aprendemos de tu palabra y lo que aprendemos acerca de Jesús. Bendícenos en este camino, en este caminar. Bendice la reunión de hoy. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas y nos ponemos en tus manos, sabiendo que las mejores manos que hay son las tuyas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a escuchar un canto. Vamos a tener la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Vamos a leer Mateo capítulo 12.
y habla acerca, es el pasaje que tiene que ver con la higuera estéril. Dice de la siguiente manera. Ahora en la mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella y nada encontró sino hojas. Le dijo, que nunca jamás haya fruto en ti. Y la higuera al instante se secó. Y cuando los discípulos lo vieron, se maravillaron y dijeron, ¿cómo se secó la higuera en el acto? Pero Jesús les respondió y les dijo, os digo en verdad, si tenéis fe y no dudáis, no solamente haréis lo que se le hizo a la higuera, sino que aún si decís a esta montaña, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Escuchemos otro canto. Bien, oremos. José Luis, nos diriges en oración, por favor. Dios, te agradecemos por este tiempo, Señor, que nos permites reunirnos, Señor, como tu iglesia. Y en esta hora queremos orar juntos, Señor, interceder por nuestra ciudad, Señor, por nuestro estado, por nuestro país. Pedimos, Señor, tu misericordia, que tu misericordia, Señor, sea, Señor, sobre nuestra ciudad, sea sobre nuestro estado, sea sobre nuestro país, Señor. Extiende tu gracia, Señor, y ten misericordia de nosotros. Pedimos, Señor, que traigas paz, Señor, que traigas tu paz, Señor, que tu reino, Señor, sea establecido, para que tu paz, Señor, pueda gobernar, Señor, cada corazón, Señor, cada familia. Pedimos, Señor, que resplandezca, Señor, tu luz, que toda tiniebla se disipe, Señor, y que tu justicia, Señor, pueda brillar, Señor, en medio nuestro, Señor, en medio de nuestra ciudad, en medio de nuestro estado, en medio de nuestro país, Señor. Pedimos, Señor, que los corazones, Señor, sean transformados, Señor, que toda violencia, Señor, pueda ser cambiada, Señor. Permítenos, Señor, como tu pueblo, Señor, proclamar tu amor, Señor, proclamar tu palabra, Señor, para que el mundo pueda ser transformado, para que nuestra ciudad, Señor, pueda ser transformada, para que nuestro país pueda ser transformado. Permítenos ser luz, Señor. También, Señor, en esta hora pedimos, Señor, por la situación, Señor, climática, de esta sequía, Señor, que estamos pasando, Señor, en la región. Oramos, Señor, para que abras los cielos, Señor, y mandes lluvias, Señor, y pueda acabar, Señor, esta sequía, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra ciudad. Pedimos tu bendición, pedimos tu paz, Señor.
Bendice, Señor, a Ebenezer, Señor. Bendice a cada familia. Permítenos ser luz, Señor, en medio de la ciudad, Señor, donde nos has puesto. Permítanos ser bendición también, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a compartir hoy los sucesos ocurridos el día martes de la Pasión de Jesús. La Semana Santa o la semana en que Jesús fue crucificado corresponde en el calendario judío, corresponde al mes de Nisan. Y el mes de Nisan, por regla general, puede ser entre marzo y abril. La razón por las que las fechas van cambiando, de repente tenemos la Semana Santa en marzo, de repente en abril, de repente la sentimos muy tardía. La razón es porque en el calendario judío, que hoy en día es el calendario religioso, es un calendario lunar, no es el calendario solar. Entonces, el calendario lunar, los meses se cuentan por 28 días. No hay 29, no hay 30 y menos 31. Entonces, por eso va variando. Y si nos ubicamos en la fecha del nacimiento de Jesús, según los estudiosos, algunos de los teólogos, la mayoría coincide que Jesús nace más o menos en el año 4 antes de Cristo. Ahora uno dice, ¿cómo antes de Cristo? El punto de partida o de referencia es que en el año 2 antes de Cristo es cuando se da la matanza, aquella matanza donde Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años, porque había escuchado que había nacido el rey de los judíos. Y fue cuando los magos de Oriente van a adorarle y le preguntan a Herodes que dónde está el rey que ha nacido, y ya conocemos la historia en cuanto a la actitud de Herodes. Así que dentro del calendario, la crucifixión ocurre en el año 29 después de Cristo, que es cuando Jesús en el año 29 ya ha alcanzado los 33 años de edad. Pero esto ocurre en el mes de Nisan. Entonces, digamos, si nos remontamos a la fecha de la crucifixión, más o menos estaríamos hablando como por el 10, 11, 12, 13, 14, 15 de abril. Entonces, que en aquel tiempo correspondía a esa fecha. Entonces, vamos a hablar qué ocurre ese martes de pasión. Vamos a tomar solamente un aspecto, el aspecto de la maldición de la higuera. Esta narración la vamos a encontrar en Mateo 21, que es el pasaje que leímos. También la vamos a encontrar en Marcos 11, 12 al 14 y Marcos 20 al 24. La higuera estéril no la registra Lucas y tampoco la registra Juan. Acuérdense que tenemos 4 evangelios y Mateo, Marcos y Lucas son llamados evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo punto de vista en común. Por eso se llama sinóptico. Y está el evangelio de Juan. Entonces, son los 4 evangelistas. Bueno, el caso de la higuera solamente lo narra Mateo y lo narra Marcos. Ahí está el pasaje que leímos acerca de Mateo. Y algo que quiero compartirles es que en la última semana Jesús regresa por la mañana del martes a Jerusalén. Acuérdense que su centro
digamos, su centro de operaciones es Betania. Entonces Jesús va de Betania hacia Jerusalén nuevamente. Fue el día más pesado para él. Observaremos muy claramente que los escritores de los evangelios no eran simples copistas, sino escritores independientes que sigue cada uno su propio método. Parte de la historia de la higuera ocurrió el lunes. El día de ayer hablamos acerca de la purificación del templo. Entonces, aquí un dato. Cuando Jesús, el día lunes, cuando Jesús va de Betania a Jerusalén, pasa por donde está la higuera y la maldice. Y luego llega, y luego llega al templo, a lo que vimos ayer, la purificación del templo. Al siguiente día por la mañana, Jesús vuelve a pasar, porque camino a Betania estaba esa higuera. Entonces, el martes, Jesús vuelve a pasar donde se encuentra la higuera. Entonces, aquí tenemos dos métodos. Parte de la historia de la higuera ocurre el lunes y otra parte ocurre el martes. La parte que ocurre el martes la narra Marcos. La parte que ocurre el lunes la narra Mateo. Entonces, el lunes ocurre esto. Hay dos métodos. Está el método cronológico y el método temático. Entonces, los evangelistas, uno va a tomar el método cronológico y otro va a tomar el método temático. Marcos sigue el método cronológico, mientras que Mateo sigue el método temático. La parte que ocurrió el lunes en la mañana es la siguiente. Dice en el Evangelio de Marcos, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ok, esa es la parte que ocurre en el día lunes. Luego vino la purificación del templo que narra Marcos, que ocurrió más tarde, ese mismo día. Y finalmente, la segunda parte de la historia de la higuera es la parte que ocurrió el martes en la mañana. Entonces, dice Mateo, dice Marcos 11. Marcos 11 está narrando la segunda parte. Dice, y pasando por la mañana, vean cómo dice, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creedlo, y si lo crees, lo recibiréis, y os vendrá. Mateo, por otra parte, usa el método temático. Quiere contar toda la historia de una sola vez, en un solo relato, en un relato unido, en un relato ininterrumpido. Quiere contar toda la historia. Y sencillamente Mateo dice, y cuando los discípulos lo vieron. Cada uno de estos métodos, el cronológico y el temático, tienen sus méritos. Por otra parte, Jesús tuvo que persuadir a los judíos para que cambiaran su actitud.
El martes es el día de controversia y rechazo. Hay 5 episodios en este día. Hay 4 grupos diferentes que trataron de arrestar a Jesús. Uno es el grupo del Sanedrín. El Sanedrín eran los escépticos reconocidos por Roma y ellos cuestionaron la autoridad de Jesús. ¿Con qué autoridad haces esto? Le decían. El segundo grupo eran los fariseos y los escribas y tenían un propósito común: matar a Jesús. El tercer grupo eran los herodianos. ¿Se acuerdan ahí que a veces cuando andamos de recaderos, dicen, es que me traen de Herodes para Pilato y de Pilato para Herodes? Porque así tuvieron a Jesús. Como Jesús era judío y no romano, y Pilato era romano, entonces cuando llevan a Jesús con Pilato, si recuerdan, dicen, no, este caso es de Herodes. Le corresponde a Herodes porque es judío. Y luego Herodes se lo vuelve a regresar a Pilato. Así que había un grupo llamado los herodianos, seguidores de Herodes Antipas, y eran representantes políticos, y estos herodianos tenían el mismo fin que los fariseos y escribas: matar a Jesús. El cuarto grupo eran los saduceos. Los saduceos eran racionalistas y eran doctores de la ley. Ellos sabían quién era Jesús, sí sabían quién era Jesús. Así que la motivación para matar a Jesús era egoísta. No quisieron reconocer la evidencia de que Jesús era el enviado de Dios. Ellos sabían que era el enviado de Dios. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Juan capítulo 3. Nicodemo va y busca a Jesús y dice, nadie sabe estas cosas, nadie hace estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Es decir, ya haya sido tema de discusión. Sin embargo, no quisieron creer por motivos egoístas. No quisieron reconocer la evidencia de que Jesús era el enviado de Dios, siendo esto un pecado contra la luz, porque Jesús era la luz del mundo, contra la verdad, porque eres la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y era un pecado contra el Espíritu Santo. El segundo episodio que vamos a encontrar en los evangelios es que le hacen 3 preguntas acerca de la autoridad del Hijo. Esas preguntas las narra Mateo, Marcos y Lucas. Y hacen esas preguntas para tentarlo, y Jesús contesta con 3 parábolas. Jesús menciona la parábola de los hijos mandados a trabajar en Mateo 21. La parábola de los viñadores homicidas, que lo registra Mateo, Marcos y Lucas. Y pronuncia la parábola del banquete de bodas, que solamente registra Mateo. Esta es de Mateo. Esta parábola del banquete de bodas no debe confundirse con la parábola de la gran cena, de la cual menciona Lucas, capítulo 15. El tercer episodio que vamos a encontrar es que Judas Iscariote conspira con el Sanedrín para traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. Así lo registra el Evangelio según San Mateo. El cuarto episodio, Jesús pronuncia las siguientes parábolas. Pronuncia la parábola del ladrón de la noche, registrada por Mateo y Lucas, la parábola del siervo fiel e infiel, o también la encontramos como la parábola de los mayordomos, que registra Mateo. Pronuncia la parábola de las 10 vírgenes también en Mateo, la parábola de los talentos en Mateo, y Jesús describe el juicio final. Y el quinto episodio, por la tarde regresa a Betania.
Y esta misma tarde es ungido por María. Así lo encontramos en Mateo 26, en Marcos y en Juan. Son muchos los acontecimientos y muchas las enseñanzas de las cuales podemos aprender, pero nos vamos a centrar solamente esta, en este pequeño rato en la higuera estéril. La vida de Jesús apunta hacia la cruz. Camino al Calvario es una visión de cruz. Su vida apunta hacia la cruz. De hecho, desde su nacimiento apunta a la cruz. Cuando el ángel Gabriel le dice a María y le dice a José, él, él se llamará Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados, ya está vislumbrándose su ministerio. Cuando los magos de Oriente van al pesebre, al establo de Belén para adorarle, recuerdan que llevaban oro, incienso y plata, y oro, incienso y mirra. Y entonces, ¿se acuerdan que le dicen, dándole a entender la muerte de Jesús a María? Cuando Jesús es presentado en el templo, Simón le dice a María, una espada te va a traspasar. Entonces, toda la vida de Jesús es una vida de visión de cruz, que va a culminar en aquel viernes de crucifixión. La vida de Jesús apunta hacia la cruz. Es por eso que Jesús le da significado a la cruz. Ahora, ¿por qué le da significado? Porque acuérdense que en la cruz morían los malhechores. Maldito el que muere en un madero. Y a Jesús lo juzgan como un maldito. Sin embargo, sabemos que Jesús no es ningún maldito. ¿Se acuerdan de Hosana, Hosana, el hijo de David? Bendito el que viene. Jesús es bendito, no es maldito. Pero los romanos y los grupos que querían matarlo decían que era un maldito. Y entonces Jesús le da un significado a la cruz y cambia el significado de maldición a un significado de bendición. Es por eso que Jesús le da significado. La horizontalidad de la cruz nos enseña que tenemos que amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y la verticalidad de la cruz, perdón, la vertical es así, ¿verdad? Ok, la verticalidad de la cruz, ahí tengo que corregir, la verticalidad de la cruz, y esto como los dichos, que los digo siempre al revés. La verticalidad de la cruz, vertical, es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como uno mismo. Y la horizontalidad de la cruz nos enseña a amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que, y esto ya lo venía enseñando cuando Dios le da las tablas de la ley a Moisés. Recuerdan los 10 mandamientos. Entonces, los 10 mandamientos los tenemos divididos en dos. Una serie de mandamientos están dirigidos para amar a Dios, en mi relación con Dios, y la segunda parte de los mandamientos está dirigido a amar a mi prójimo. Y Jesús añade, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que la cruz te presenta la ética del amor. Es una invitación a creerle y a confiar en él. Nos invita a crucificarnos juntamente con él. Esta es la parte difícil. La parte difícil. ¿Estoy yo dispuesto a crucificarme con él? Porque si digo que sí, quiere decir que debo perdonar al que me ha ofendido. Que debo creer y confiar en él. Si él me dice que me crucifique con él, tengo que creerle. Él dice, tú confía en mí.
y debo buscarlo en oración. Tenemos en Mateo 21, 18, 19, dice el verso 18. Ahora en la mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre. Si él estaba en el hogar de sus amigos, donde pasó la noche, es probable que Jesús se haya levantado muy de mañana y no le haya dado tiempo de desayunar. Dice que tuvo hambre. Ahora, cuando dice que tuvo hambre, nos está hablando de la humanidad de Jesús. Así como tú y yo tenemos hambre, nos queremos ir dentro de un ratito a los tacos al pastor o a los tacos de trompo o ese machacadito con huevo. Bueno, Jesús tuvo hambre. Nos está hablando de su humanidad. Y entonces vemos cuán completamente humano es el Jesús. El Jesús que va a asumir 2 días después la cruz. Dice el verso 19, la primera parte. Y viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella y nada encontró sino hojas. La higuera es el primer árbol frutal cuya presencia se implica claramente en las Escrituras. Nos habla el Génesis capítulo 3, versos 6 y 7. ¿Se acuerdan que cuando está la nación del pecado dice que se vieron que estaban desnudos tanto Adán como Eva, y dice ahí la Escritura que se hicieron vestiduras con hojas de higuera? Entonces ya tenemos ahí la referencia de la higuera en el libro de Génesis. Y no era solamente un frutal, sino también era un árbol para dar mucha sombra. Es característico de Palestina la higuera, y aún hoy en día se encuentra no solamente en la mayor parte de las tierras del Mediterráneo, donde su fruto se llama el alimento del pobre. Pero también es una zona donde se extiende hasta el norte de la India. En la región que refiere Mateo, el higo temprano era un higo pequeño y surge de los brotes del año anterior. Empieza a aparecer a fines de marzo, madura en mayo o junio. La breva o el higo tardío y de mayor tamaño surge de los brotes nuevos primaverales que se recogen entre agosto y octubre. Aquí estamos en abril, más o menos. Es importante notar que los higos tempranos, que son los que tienen que ver con la historia aquí, comienzan a aparecer simultáneamente con las hojas. Si hay hojas, hay higos. Y a veces hasta preceden a las hojas. A veces se ve primero el higo y luego las hojas. La Pascua, que ocurre más o menos en abril, estaba cerca. En consecuencia, aún no había llegado el tiempo en que los higos tempranos o las brevas maduraran. Por lo tanto, no era tiempo de higos. Pero Jesús, teniendo hambre, nota que aún desde cierta distancia, en este árbol en particular, en ese árbol particular por el que pasaban y que vieron, creciendo allí junto al camino, era algo especial. Tenía hojas, probablemente tenía un follaje completo y por lo tanto podría esperarse que tuviera fruto. Por eso Jesús se acercó a la higuera. Aquí estamos confrontados con un misterio. El secreto de la interacción entre la naturaleza humana de Cristo y la naturaleza divina de Cristo. En conformidad con la naturaleza divina, Jesús era y es omnisciente. Que aún en los días de la humillación de Cristo, esta naturaleza divina
a veces comunicaba su conocimiento a la naturaleza humana. Y es claro por los pasajes que tenemos tanto en Mateo, en Marcos y en Juan. Esto no siempre ocurriría, y es claro por pasajes como el de Mateo 21:19. Entonces Jesús dice que se acercó a la higuera para ver si podía encontrar fruto en ella, porque Marcos dice que la vio de lejos y la vio llena de hojas. Entonces, la lógica era que debiera tener higos. El verso 19, segunda parte, dice, él le dijo que nunca jamás haya fruto de ti. Y la higuera al instante se secó. En el momento mismo, como señal del original, el árbol comenzó a perder su lustre, habiendo comenzado en las raíces el proceso de marchitamiento. Es imposible creer que la maldición que el Señor pronunció contra la higuera fuera un acto de castigo, o como si el árbol como tal fuera responsable de no producir fruto. Como si por esta razón estuviera airado Jesús contra el árbol, como si se hubiera enojado porque no tenía frutos, porque incluso no era tiempo de higos. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que Jesús quiere enseñar a los discípulos? ¿Qué es lo que Jesús está enseñando ahí? La verdadera explicación es mucho más profunda. Acuérdense que Jesús tomaba ejemplos de la época para dar sus enseñanzas. De aquí va a tomar, se va a valer de la higuera para dar una enseñanza. El árbol, la higuera sin frutos, tiene un símbolo, es un símbolo. Significa pretensión. Diríamos nosotros, mucho ruido y pocas nueces. Entonces, significa pretensión. El árbol pretencioso, pero estéril. Era el emblema adecuado de Israel. El pueblo de Israel era pretencioso, pero estéril. Jesús mismo iba a interpretar la figura al día siguiente, el martes. De hecho, los discípulos ni siquiera tuvieron que esperar hasta el día siguiente para tener la explicación. La higuera pretenciosa tenía su contrapartida en el templo, donde ese mismo lunes, cuando llegan al templo, se estaba realizando un activo negocio, ¿se acuerdan? De los mercaderes, para que se pudieran hacer los sacrificios mientras al mismo tiempo los sacerdotes estaban conspirando para dar muerte a Jesús. Están vendiendo las tórtolas, los corderos, los pájaros, las palomas para el sacrificio, para ofrecer, que la palabra sacrificio es ofrenda, para dar su ofrenda a Dios, y la contradicción es que ellos mismos están planeando matar a Jesús. Esa es la contradicción. Es la esterilidad. Pretendían adorar a Dios con la ofrenda y eran estériles en sus frutos, porque había hipocresía en todos ellos. Entonces Jesús está ilustrando eso. Son muchas hojas, muy frondosa, muchas hojas, pero sin fruto. ¿Se acuerdan de Mateo capítulo 6? Y tú cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga para ser visto de los hombres. Y tú cuando ofrendes, no seas como los hipócritas, porque ellos aman que los vean. Y tú cuando ayunes, no seas como los hipócritas, porque ellos quieren que te vean toda la cara así de hambriento, porque estás ayunando.
Y entonces Jesús dice, la oración, la ofrenda y el ayuno es en secreto. Que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Para mantenerse en la humildad. Y es en ese contexto que Jesús enseña a los discípulos el Padre Nuestro. Y la oración del Padre Nuestro cobra significado cuando uno ora a Dios como papá, en lo secreto, en lo íntimo, sin pretensiones. Así que la higuera era muchas hojas, pero ningún fruto. Febril actividad religiosa, pero sin una actividad religiosa no sincera, llena de falsedad. En la maldición de la higuera y en la purificación del templo, Jesús realiza dos actos simbólicos y dos actos proféticos, con un solo significado. Estaba predicando la caída del Israel estéril. No que hubiera acabado con los judíos, sino que en lugar de Israel se iba a establecer un reino internacional y eterno. Una nación que no solamente produjera hojas, sino también hay que producir fruto y que fuera reunido tanto de judíos como de gentiles. Hay que dar frutos. Por eso Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Verso 20. Y cuando los discípulos lo vieron, se maravillaron y dijeron, ¿cómo se secó la higuera en el acto? Así que el día siguiente, que era martes, Jesús le respondió, les explicó, y los discípulos se dieron cuenta que la higuera se había secado completamente y se había secado en un lapso muy breve, solamente 24 horas. Ellos, especialmente Pedro, dieron esa expresión de asombro. Versos 21 y 22. Pero Jesús le respondió y les dijo, os digo que en verdad, si tenéis fe, vean aquí la enseñanza, lo que Jesús quiere enseñar, la fe, si tenéis fe y no dudas, no solamente haréis lo que se hizo a la higuera, sino que aún si decís a esta montaña, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidas en oración, vean la fe, vean la oración. Y todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿A cuál montaña se refería Jesús? Le dice, si le dices a esta montaña es el monte de los olivos. Y le dice, échate al mar. El mar que estaba ahí era el mar muerto. Si lo tomamos literalmente, el echar esa montaña en el mar muerto significaría una zambullida de unos 1200 metros. Ahora bien, no tendría sentido tratar, por concentración de la fe, de echar el monte de los olivos en el mar. Esta dramática figura que usa Jesús, a la luz del contexto, está hablando de fe y oración. Y debe significar, por lo tanto, que ninguna tarea que esté en armonía con la voluntad de Dios es imposible realizar por parte de aquellos que no dudan. En la esfera de lo físico y en la esfera de lo espiritual, los apóstoles habían estado ya haciendo cosas que podrían considerarse tan imposibles como hacer que una montaña sea quitada y echada en el mar. ¿Acaso
¿Pedro no había caminado sobre las aguas en un acto de fe? ¿No habían exclamado los 12 apóstoles, Señor, aún los demonios se nos sujetan a tu nombre? ¿No iba Jesús a dar pocos días después la promesa? Y les dice, os aseguro, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún obras mayores hará, porque yo voy al Padre. De hecho, no demuestra todo el libro de Hechos que lo que Jesús hizo en los versos 21 y 22 es verdad. Y está corroborado en el libro de Hechos. Tenemos que aprender acerca de la fe. La invitación. La invitación que nos hace Jesús a través de este pasaje. En este acto, Jesús está cultivando la fe, la oración y el perdón para poder construir esperanza. Hay lección clara. En cualquier momento hay que rendir cuentas. Pablo, el apóstol San Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 3, dice, ser hallados en Cristo. Todos los días tenemos que ser hallados en Cristo. Esperamos la segunda venida de Cristo. Pero acuérdense que mientras la segunda venida de Cristo ocurre, el Señor puede llamarnos hoy, mañana, pasado mañana a su presencia. Tenemos que estar listos cada día y acostarnos rindiéndole cuentas al Señor, porque si no nos despertáramos en la mañana y el Señor nos lleva a su presencia, pues qué mejor que dormir habiendo rendido buenas cuentas. Hay lección clara, en cualquier momento hay que rendir cuentas. Pidamos y caminemos en fe. Caminemos en oración, estando en comunión con el Padre. Ya nos dejó la oración del Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo. Vosotros pues oraréis así. Nos está dejando una relación no de criaturas con Dios, sino de hijos. Por eso nos enseñó a llamarle Papá Dios, Padre, Padre nuestro. Nos está compartiendo al Padre. Así que pidamos y caminemos en fe, en oración, estando en comunión con el Padre. Y perdonemos, sabiendo que el perdón expresa la experiencia espiritual del cristiano que ha sido perdonado. Si yo he ofendido a Dios y le digo, Señor, perdóname, si yo le pido perdón a Dios, es porque yo he aceptado, es porque Él me ha perdonado a mí. Y si Él me ha perdonado a mí, tengo que perdonar a mi hermano. En el mismo Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, perdona nuestras deudas. Así que caminemos en ese perdón que hemos recibido. La demanda de orar siempre es siempre. Y no desmayar. Esta demanda está ligada con nuestra función de intercesión. No dejemos de interceder unos por los otros. Oremos unos por otros. Oremos para que ya no haya tanta violencia. Oremos por las autoridades de nuestro país para que Dios les dé sabiduría. Oremos por las naciones. Oremos por la paz. Oremos para que el mundo, las personas se sometan a Dios. Tenemos la función de intercesión. La demanda de pedir es porque Dios cuenta con nuestra
filiación. Acuérdate, tú eres su hijo y tú eres su hija. Él te ha hecho hijo y te ha hecho hija. Él cuenta con tu filiación de hijo y de hija para llevar fruto, mucho fruto, y que nuestro fruto permanezca. La demanda de perdonar en estos momentos es de tanta urgencia que hemos de sembrar justicia, hemos de sembrar paz, hemos de sembrar esperanza. Y es porque Dios insiste que el orar, el pedir, ahí va la fe, y el perdonar es tarea ineludible que tenemos que cumplir. Amén. Shalom. La paz de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre amado, gracias por la enseñanza de tu palabra y por lo que podemos aprender acerca de la higuera. Permite, Señor, que nuestras vidas no sean como aquella higuera, que ciertamente era frondosa, pero sin fruto. De nada sirve mi religiosidad o mi filantropía o el andarme pavoneando por todos lados si no hay frutos dignos de arrepentimiento. Permite, Dios, que nuestras vidas sean llenas de fruto, que podamos producir y multiplicar el fruto de tu Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y permítenos reproducirnos en ese fruto hacia nuestros hijos, hacia nuestros nietos, hacia nuestro exterior, de manera que al reproducir esos frutos, nuestras vidas sean realidad de cambio en medio de un mundo injusto, en medio de un mundo convulsionado por la guerra, en medio de un mundo donde se ha generado tanta violencia, en medio de un mundo donde la mujer, donde el ser mujer resulta un peligro por tantas amenazas que reciben y tantas mujeres asesinadas. Permítenos, Señor, ser realidad de cambio. Y en la luz que tú nos has dado a nuestras vidas, que podamos juntos unir nuestras teas y alumbrar en medio de las tinieblas, para que la luz tuya alumbre, para que la verdad tuya se manifieste, sabiendo que la verdad nos hará libres. Nos encomendamos en tus manos en esta tarea que tú nos has dado y que cuentas que hagamos, y que no dejemos de orar, y que no dejemos de interceder por el mundo, por los hermanos, por nosotros, en el día a día. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios por la palabra. Gracias a Dios por sus vidas.
Pueden abrir sus micrófonos para que se saluden. Me da gusto verles. Que el Señor les guarde y les bendiga. Amén. Bien. Saludos. Bendiciones. Saludos a todos, bendiciones. Un abrazo. Dios nos bendiga a todos y hasta mañana. Hasta Gracias, mañana, hermana. primero Dios. Ana, Dios les bendiga. buenas noches. Muchas gracias por Bendiga a su todos. atención. La bendiga, Muchas gracias.